El sector biotecnológico está en auge. Son muchas las compañías farmacéuticas clásicas que están apostando por el desarrollo de fármacos o productos biofarmacéuticos. Eduardo Bravo, vicepresidente de la European Biopharmaceutical Enterprise, analiza la situación de este sector en Europa. Eduardo, muy buenas. Hola, buenas. Muy bien, Eduardo, ¿qué es y a qué se dedica la European Biopharmaceutical Enterprise? La EBE, que es como la llamaríamos, es una asociación dentro de la asociación EPFIA, que es la gran asociación a nivel europeo de empresas farmacéuticas. Y lo que hace esta asociación EBE es ocuparse de aquellos temas que están específicamente relacionados con aspectos de las empresas biotecnológicas más pequeñas o de aspectos de productos biotecnológicos y que por tanto escapan un poco a los grandes temas a los que se dedica EPFIA. ¿Qué proyectos promueve? Básicamente está centrado en tres grandes proyectos. Uno es lo que llamaríamos el ecosistema de las empresas biotecnológicas, con el problema de funding que estas empresas tienen. El segundo es el tema de la fabricación de los biosimilares y todo el tema de biosimilares en general. Y el tercero es el de lo que se llaman terapias avanzadas, que son terapia génica, terapia celular y medicina regenerativa. ¿Y qué aportan a las compañías biotecnológicas? Pues quizá lo que aporta, junto con el otro foro importante de empresas, o asociación de empresas, que es Europa Bio, lo que aporta es ese foco a temas que si no, no serían tratados por la patronal de las industrias farmacéuticas. La EMA acaba de publicar la guía definitiva sobre biosimilares. ¿Qué opinión le merece? Bueno, todo lo que sea eliminar incertidumbre regulatoria es buena para las empresas. Las compañías biofarmacéuticas, no distintas de las compañías farmacéuticas, hacemos desarrollos que llevan al menos 10 años. Quizá una de las mayores barreras sea la incertidumbre regulatoria. Si el marco regulatorio cambia en mitad del desarrollo de un fármaco, supone un riesgo importante para la inversión. Yo creo que todo lo que sea clarificar cómo se puede desarrollar un producto biosimilar y garantizar la seguridad y la bioequivalencia en lo posible con el producto original, yo creo que es bueno para los pacientes y para las compañías en general. Entrando un poco en las cuestiones que desarrolla esta guía, ¿cree que la posibilidad de usar comparadores no aprobados en la Unión Europea es positivo para los desarrolladores de estos medicamentos? Yo creo que, dicho así, puede parecer negativo. Lo que dice claramente la legislación es que tienen que ser comparadores aprobados por algún organismo regulador tan exigente como la EMA, y por tanto abre la puerta a productos que sean aprobados, por ejemplo, por la FDA. Lo que está claro es que no creo que la EMA vaya a aceptar nunca un comparador desarrollado en una de las países con organismos reguladores más permisivos. ¿Cree que la extrapolación de indicaciones, tal y como explica la guía, está bien regularizada? Yo creo que quizás es el aspecto más polémico. No todos los productos de la misma familia de los biológicos tienen las mismas indicaciones. Extrapolar, por tanto, que un bioequivalente tiene eficacia en todas las indicaciones como el similar, creo que genera polémica y no estoy seguro de que sea la mejor solución. Bueno, ¿cuál es la situación actual del sector biofarmacéutico en la Unión Europea? Pues estamos mejor que estábamos y mucho peor de lo que nos gustaría estar. Ese sería el resumen de cómo estamos. ¿Y cómo os gustaría estar? Bueno, pues nos gustaría quizá acercarnos un poquito al sector, por ejemplo, en Estados Unidos. Europa invierte. Yo creo que el gran problema al final en Europa es que no somos un mercado, por mucho que lo intentamos o por mucho que los políticos dicen que lo quieren intentar, seguimos siendo un mercado terriblemente fragmentado, donde hace falta, en la mayoría de los casos, aprobaciones, por lo menos de reembolso a nivel país, incluso dentro de los países, y España es el claro ejemplo, hace falta luego aprobaciones a nivel autonómico, y por tanto lo que produce es una fragmentación del mercado que dificulta enormemente, encarece el proceso y dificulta enormemente el desarrollo. Ni tenemos una ley única de propiedad industrial, ni tenemos un reembolso único, ni tenemos unas condiciones de pago únicas, y eso claramente es un freno al desarrollo de un sector
que invierte muchísimo menos que Estados Unidos en esta investigación, y yo creo que es uno de las grandes asignaturas pendientes a nivel europeo. Ha enumerado las dificultades con las que se encuentra el sector. ¿Cuáles son las fortalezas del sector? Pues yo creo que a nivel científico Europa está probablemente al mismo nivel. Y yo creo que es en el traslado de ese conocimiento científico a la empresa privada y el desarrollo financiero en el mercado de la empresa privada donde empezamos a encontrar diferencias que hacen que al final todos partamos de la misma situación y Estados Unidos consiga un nivel de desarrollo, de crecimiento, de riqueza y de puestos de trabajo que no conseguimos en Europa. ¿Y las debilidades? Pues esa fragmentación del mercado, esa falta de financiación y esa dificultad todavía en muchísimos países de ser capaces de trasladar la investigación básica a la empresa privada. Hay un gran rechazo todavía en muchísimos países cuando la empresa privada se aproxima a la academia. Mientras que en Estados Unidos es algo que se busca y de hecho si el académico no es capaz de generar esa financiación acaba teniendo problemas. ¿Cómo dibuja el futuro del sector de aquí a 10 años? Hace muy poco decía que nadie es capaz de predecir bien el futuro a 10 años porque todas las predicciones son terriblemente normales y las cosas van muchísimo más deprisa de los que nos imaginamos. Ayer estaba en una conferencia muy interesante que hablaba de que en los últimos 25 años hemos ganado 20 años de esperanza de vida. El ritmo de envejecimiento de la población en Europa es espectacular. La aparición de nuevas terapias cada vez más caras es espectacular. Y si hay algo a lo que se ha acostumbrado el ser humano, yo creo que afortunadamente es a que nos gusta a todos vivir cada vez más y cada vez mejor. Y eso va a poner unas dificultades porque la cesta de gasto es finita y la necesidad comienza a ser más grande que el cesto. Yo creo que ahí es donde Europa se está quedando atrás en la inversión que permita desarrollar terapias y alternativas que permitan paliar este problema con el que nos estamos encontrando. Para no quedarse atrás, entiendo que son fundamentales las medidas que pudieran adoptar los gobiernos europeos, ¿no? ¿Qué medidas identificaría para...? Yo creo que la homogenización del mercado debería ser la primera. Soy un convencido de que deberíamos tener un mercado único, un verdadero mercado único, y que la legislación a nivel europeo, en todas las facetas de las que hemos hablado antes, de propiedad industrial, de aprobaciones, de reembolso, de acceso al mercado, deberían ser las mismas. Y se están dando pasos, pero a pequeñísima velocidad. El otro gran problema es un problema de financiación. No existe hoy la financiación necesaria, ni a nivel público ni privado, que permita a las empresas desarrollarse y a tener el acceso a fondos que tienen las compañías americanas. Y al final esto es una carrera de unos contra otros y el que tiene más recursos acaba ganando casi siempre la carrera. ¿Y qué porcentaje deberían destinar? Hay más de esos los Estados miembros. Pues a ver, en Europa siempre ha hablado del famoso 0,3%. Y por tanto, lógicamente a mí me gustaría que dedicáramos el 0,3%. Hoy le dedicamos el 0,07%, frente a Estados Unidos que le dedica el 0,24%. Entonces, eso es a nivel público. A nivel privado, si uno mira, las compañías americanas tienen hoy aproximadamente 50 veces el nivel de financiación que tienen las compañías europeas, a nivel privado. Es muy difícil competir y lo que está ocurriendo es que cada vez más empresas europeas se están yendo a Estados Unidos y lo que estamos haciendo es perder la riqueza en Europa, perder esos puestos de trabajo, perder ese desarrollo tecnológico que hace que cada vez más el mundo biofarmacéutico esté fuera de Europa y nos estemos quedando como un continente viejo en ese sentido. Podemos identificar entonces que el estancamiento en muchas de las innovaciones se deba a todo este tipo a este desfase, ¿no? Sobre todo. Yo creo que si le pusiéramos
remedio, algunos de estos remedios estoy seguro de que se notaría, y se notaría bastante deprisa. No podemos querer, yo lo he dicho muchas veces en España, no podemos querer tener 17 comunidades autónomas con un bioclúster. En Europa no podemos querer tener 27 Estados miembros, cada uno con un bioclúster. Y a lo mejor a nivel europeo lo que teníamos que decidir, igual que en Estados Unidos hay dos grandes polos, que son Boston y California, donde se produce el 80% de las compañías biofarmacéuticas, ¿por qué no elegir dos polos, que no sé cuáles deberían ser, pero dos polos donde realmente se concentraran? ¿Por qué no tener un único mercado de bolsa en el que estuvieran todas las empresas biotecnológicas? En vez de aquí tenemos un mercado en Suiza, uno en Francia, uno en Bélgica, uno en Madrid, uno en Italia, otro en Inglaterra. Es muy difícil competir, no tenemos inversores especializados, no hay tamaño de sector y eso pues, nos hace difícil competir con nuestros colegas americanos, simplemente. ¿Qué apoyo reciben en la Unión Europea esas pequeñas se recibe algo de apoyo, porque parece sino que es que no están haciendo nada. No es verdad. El problema es un problema comparativo. Si a uno le dan 1 y a otro le dan 10, está muy bien ese 1, pero es insuficiente. Yo creo que hoy empieza a haber algunos programas de ayuda a las empresas pequeñas biotecnológicas, pero a mi juicio todavía son muy insuficientes. Es increíble, por poner un ejemplo, en Japón, que han decidido después del Nobel a las células inducidas pluripotentes del último premio Nobel, y decide Japón convertirse en un experto en ese área y pone 200 billones para convertir a Japón en el líder mundial en esa tecnología. No quieren ser jefes de todo. Quieren ser líderes en una cosa que ellos consideran que va a revolucionar la medicina. A mí me gustaría, y no digo en terapia celular, sino que Europa tomara alguna de esas decisiones y decidiera, vale, en Europa nos vamos a centrar en, no sé en cuáles, pero de eso vamos a ser líderes en el mundo. Le damos demasiado mantequilla, yo siempre digo que le damos muy poquita mantequilla a una tostada muy grande, y a veces hay que decidir menos tostada y más mantequilla encima de la tostada. ¿Identificaría alguna de esas áreas para Europa? ¿Dónde está fuerte, por ejemplo, España? ¿Podríamos ver algún...? Bueno, España, por ejemplo, yo he sido, y además es un área que me atañe particularmente, que es el área de la terapia celular. España es el país con mayor número de ensayos clínicos en terapia celular en Europa, con gran diferencia el segundo. Y no tenemos ninguna compañía de terapia celular en el mercado. ¿Qué pasa? Hemos convertido al hospital y al centro público, que está haciendo, siento por ser tan negativo, pequeñas probatinas, en vez de verdaderos ensayos clínicos, en un sector al que está yendo el gasto público. El gasto público no está para que el hospital público investigue. El gasto público debería estar para que la tecnología que se genera en el hospital público se traslade al sector privado y genere riqueza. Las compañías de terapia celular, hay 5 compañías de terapia celular públicas en Bélgica, en una subzona de Bélgica. Es como si hubieran salido en el País Vasco o en Andalucía. ¿Por qué no hemos sido capaces de generar eso? Hemos metido más dinero que nadie en terapia celular, pero no hemos sido capaces de trasladar esa riqueza al sector privado para crear empleo y empresas. ¿Y por qué? Porque tenemos una mala relación entre el sector privado y el sector público, y hay una defensa de la inversión en el sector público con muy poca seguimiento de realmente qué riqueza genera ese gasto. Y yo creo que hoy no es inversión sino gasto. Y de nuevo, tenemos 17 comunidades autónomas tratando de crear un bioclúster en terapia celular. No 17, pero unas cuantas de las 17. En vez de haber decidido que toda la terapia celular podía haber sido Andalucía, que tiene podía haber sido Andalucía, podía haber sido Navarra, la que fuera, pero vamos a generar el conocimiento en una zona, vamos a crear verdaderos expertos, vamos a hacer los ensayos clínicos que nos hubieran permitido poner a España con la mitad de los pacientes que hemos tenido en ensayos clínicos en España, podríamos haber sido referente mundial. Pues hoy no existimos, es una pena. Ya para terminar, hace nada hablábamos de esa previsión a 10 años, ¿no? Yo más que una previsión me gustaría hablar de un deseo. ¿Qué deseo desde la EVE de cara a este sector, ¿no? Podríamos plantearnos a más a corto plazo, quizá? A mí me gustaría que hubiera
10 empresas biotecnológicas europeas compitiendo de igual a igual con 10 empresas americanas, de las de tamaño mediano grande. Creo que si consiguiéramos crear ese tamaño, se generaría unos flujos de inversión en el sector que ayudarían muchísimo. 5, me quedo con 5. A ver, que sea verdad. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias.